Iglesia, buenos días, Dios los bendiga. Qué dicha estar en este lugar, venir desde Bogotá, Colombia, para compartir con una iglesia tan linda, tan especial, en un congreso on fire tan lindo, donde la presencia de Dios nos ha bendecido de manera especial. Indiscutiblemente hay un ambiente de libertad, un ambiente de bendición. Y quiero una vez más agradecer a nuestros pastores generales, los padres espirituales de esta casa, Pastor Eliseo de la Cruz y Pastor Ávila Claros, por la gran oportunidad que se me ha otorgado de estar en este lugar. Y también saludar a nuestro señor congresista Alejandro Muñante, Dios lo bendiga, un honor conocerlo. Gracias por estar aquí. Y ya mi amigo Adrián Montes, qué hombre de Dios, 26 años y cómo lo usa el Señor en la palabra. Gloria a Dios por estos ministerios y vamos a ir a la palabra del Señor, amén. Así que ahí donde usted está sentado, cierre sus ojitos y dígale al Señor que hable a través de esta palabra. Señor, gracias por este tiempo maravilloso que tú nos regalas, por esta cita divina. Gracias, Señor, porque hoy tienes palabra, tienes bendición para cada uno de nosotros. Hemos sido abrigados con el mensaje de tu presencia. Y también esa presencia tuya viene para bendecir nuestra familia. Bendecimos a cada persona que también se conecta a través de las redes sociales, para que donde quiera que estén, tu palabra les toque, tu presencia les ministre de manera especial. Señor, háblanos en esta mañana, porque si tú nos hablas, todos vamos a salir beneficiados de este lugar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, denle ese aplauso al Señor, se le quiere dar ese aplauso a Dios. Si me regalan agua. Gracias. Bien, por la gracia del Señor, y como es de conocimiento ya de algunos de ustedes, este es su servidor, con 55 años de edad, aunque algunos creen que tengo 35, 40 nada más. Por la gracia del Señor, ya llevamos juntamente con mi esposa cerca de 20 años sirviendo directamente en el tema de familia, ministrando a familias. Por los últimos 10 años tenemos la responsabilidad de cuidar las familias ministeriales de Asamblea de Dios, todas las familias, haciendo un trabajo especial. Y también nos hemos capacitado, hemos estudiado para hacer el trabajo de familia. Sin embargo, somos una familia común y corriente. Somos una familia como la suya, con las mismas alegrías, las mismas pruebas, las mismas dificultades. Algunos creen que en la casa de los pastores, wow, esa casa de los pastores es hermosa, maravillosa. Allí el arcángel Gabriel hace el aseo, el arcángel Miguel sirve la comida. Algunos creen que en la casa de los pastores siempre nos estamos hablando en lenguas y que allí hay un piso de zafiro y hay una nube de la gloria de Dios que siempre cubre la casa de los pastores. Pero quiero decirle que en la casa de los pastores también hay crisis y a veces también tenemos dificultades y nos ponemos a veces de mal genio y en desacuerdo con la esposa también. Bueno, Adrián dijo que qué chévere ser soltero, ¿no? Pero en medio de esas dificultades, le abro mi corazón con permiso de mi hijo mayor. Él se llama Samuel David Rodríguez. Para hoy tiene 31 años. Y sirviéndole al Señor, a las familias, tuvimos una experiencia muy difícil con Samuel David cuando estaba en su época de la adolescencia. Empezó en una crisis, en una dificultad, en una resistencia, choques con él, discusiones con Samuel David, viviendo cosas difíciles. Y recuerdo tanto que en medio de las discusiones, porque había una resistencia a la autoridad, alguna vez estábamos en casa de mi suegra y estando allí, él y yo, no estaba mi esposa, mi hijo menor, no sé dónde estaba. Lo cierto fue que se presentó otro choque fuerte con él, una discusión. Y Samuel David salió de la casa de mi suegra y se fue. Al rato yo salgo de la casa de mi suegra, me voy para mi casa
Y en ese lapso de tiempo, cuando yo llego a la casa está sola. Subo a mi habitación y sobre la cama encuentro una carta. Y esa carta la había escrito nuestro hijo mayor para decirnos que agradecía lo que nosotros habíamos hecho por él, pero que sin embargo tomaba la decisión de irse de la casa. Y había tomado tiempo para alistar una maleta, poner parte de su ropa ahí y se fue de la casa. No supe para dónde se fue. Una carta que hasta el día de hoy mi esposa no leyó, pero que a partir de ahí comenzamos a vivir una profunda crisis en la casa de un pastor, en la casa de una familia, sirviéndole a las familias. Una crisis con nuestro hijo. En esa época aún probó Samuel David la marihuana, siendo hijo de pastor. Vivimos luchas, lágrimas, dolor, noches sin dormir. Y en medio de ello, el Señor me dio parte de la palabra que le quiero compartir ahora, que ha venido trabajando en mi corazón. Y quisiera que fuéramos a la escritura en Lucas capítulo 15, versículos 11 al 24. Vamos a leer hoy. Y en este capítulo de Lucas, usted sabe que Lucas es el teólogo del Espíritu Santo, un historiador, pero también teólogo. Lucas es un hombre maravilloso, no judío. Escribe de una manera maravillosa y deja este documento escrito a los gentiles, el Evangelio de Lucas. Y en el capítulo 15, aunque la Biblia no fue escrita ni por capítulo ni por versículos, eso sucede a posteriori, que se organiza para poder tener una mejor organización de la palabra. Sin embargo, en el capítulo 15 de Lucas quedan tres grandes perlas, tres parábolas incomparables. La parábola de la oveja perdida, donde tenemos una pérdida del 1%, de 100 ovejas se pierde una. La segunda parábola es la parábola de la dracma, la moneda que se pierde, considerándose una pérdida del 10%. Y ahora encontramos la parábola del hijo pródigo, donde se considera inicialmente una pérdida del 100% por el hijo que se va, pero el que queda en casa tampoco queda en la mejor condición. Entonces se considera una pérdida. Y recordemos que las parábolas son historias que Jesús contaba, y a través de esas historias que conectaban con la vida cotidiana de sus coterráneos, fijaba verdades eternas. Y en este caso, el Señor viene hablando de la misericordia, viene hablando del amor por aquellos que estaban distantes de su presencia, y toma la parábola del hijo pródigo. Se considera que esta parábola, al lado de la parábola de la oveja perdida, son las dos parábolas más famosas dentro y fuera del contexto cristiano. Y si bien es cierto que es una parábola y su sentido principal es hablar de la gracia y la misericordia del Padre con cada pecador, nótese que toma la historia de una familia para hablarnos del amor de Dios por la familia y cómo también hay gracia y misericordia para aquellos familiares que están distantes. Tal vez en esta mañana esta enseñanza va a cubrir familias que tienen hijos pródigos, pero también una esposa puede tener un esposo pródigo, o tal vez un hijo tiene un padre pródigo, o un esposo tiene una esposa pródiga que ha salido de casa precisamente. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Para ilustrar mejor esa enseñanza, Lucas 15:1, para ilustrar mejor esa enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía
2 hijos. El menor de ellos le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Versículo 15. Convenció a un agricultor local que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo y lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: rápido, traigan la túnica que haya en casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque mi hijo estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Y luego sigue hablando del hijo mayor, pero quiero fijarme en esta mañana en la historia del hijo menor. Y la enseñanza la he titulado Volviendo a casa del Padre. Diga conmigo: volviendo a casa del Padre. Amén. Así que aquí está hablando del hijo pródigo. La palabra pródigo no está en la Biblia. Es un título que se da, pero no fue inspirado. Sin embargo, nos da luz de lo que estaba viviendo este muchacho, porque la palabra pródigo significa alguien que dilapida su propio patrimonio en detrimento de su familia y los alimentos que debe satisfacerse. En otras palabras, la palabra pródigo significa alguien insensato, no calculó, tiene la oportunidad de un capital que era para beneficio de su familia, pero determina derrocharlo de manera egoísta. Y eso es lo que vive precisamente este hijo pródigo. Y para ser ilustrativos en la enseñanza, quisiera que tuviésemos aquí 2 sillas. Quiero agradecer a Brian por su diligencia. Y aquí tenemos una silla que dice el Padre. Vamos a ver si ustedes la pueden ver aquí. Quiero que aquí diga el Padre. Si la alcanzan a ver aquí, ¿verdad? Y aquí vamos a tener el hijo. Aquí Brian va a ser el hijo sinvergüenza. No es el hijo sinvergüenza, ¿no? Pero va a colocar la silla más acá. Y usted va a ver aquí el nombre. Aquí tenemos una silla que representa al hijo. Gracias, Brian. Y aquí tenemos una silla que representa precisamente al Padre. No sé si aquí en Perú, cuando ustedes eran más chicos, jugaban algo que se llamaba Stop. ¿Alguien jugó Stop? ¿Sí conocieron ese juego? Que uno decía nombre, apellido, ciudad, animal, fruta, cosa, y que el primero que terminaba con una letra decía Stop. ¿Sí lo jugaron acá? ¿Verdad? Un juego de inteligencia, ¿verdad? Entonces le daban a uno la letra P. Entonces uno decía Pedro, Pérez, Perú, pera, y decía uno animal, decía un animal por P, pato, ¿verdad?
Y también una cosa piso, y el primero que terminaba decía y daba un puntaje, ¿verdad? Entonces, para ilustrar esta enseñanza, vamos a usar tres palabras que identifican al papá y que están en el texto, y tres palabras que van a identificar al hijo, ¿verdad? Usted las va a tener en su corazón. Las tres palabras que identifican al papá en esta enseñanza, al padre, son por P: principio, proceso y perdón. Diga conmigo: principio, proceso y perdón. No lo escuché, diga duro: principio, proceso y perdón. Aquí está el padre. Y hay tres palabras en esta historia que representan el hijo, que son resistencia, reconocimiento y regreso. ¿Cuáles son? Resistencia y regreso. Con esas tres palabras vamos a desarrollar precisamente la enseñanza del hijo pródigo, para saber que hay un camino de esperanza y de retorno para todo hijo pródigo. ¿Sabe? Cuando estaba orando a Dios y organizando esta enseñanza para el Congreso, pensaba que el Congreso está cubriendo a los que estamos aquí, ¿verdad? Nos está dando una palabra, una bendición. Pero el Señor hablaba a mi corazón que la unción de Dios es tan grande en este Congreso, que hay bendición para los hijos pródigos que no vinieron al Congreso, pero que están allá y también serán tocados por la bendición de Dios, ¿verdad? Tal vez usted está aquí adorando a Dios, pero hay un hijo pródigo, hay un pródigo en su casa que pasó la noche fuera de casa, tal vez en las drogas, tal vez borracho, ateo, idólatra, alguien que se salió del camino de Dios, alguien que no quiere nada de Dios. Y mientras usted adora a Dios, tal vez a través de ese hijo pródigo, el maligno ha querido traer tristeza y aflicción a su casa. Así que por eso Dios trae esta palabra, y vamos a estudiar la parábola y los pasos que se establecen para la restauración precisamente de este hijo. Y el tema de familia corre por mis venas. Por eso quiero dejar esta enseñanza volviendo a casa del Padre. La primera palabra que representa al Padre, ¿cuál es? Está conmigo, yo quiero que usted me ayude en la enseñanza. ¿Cuál es? Principios. Nótese lo siguiente. La primera palabra es principios, donde el padre de esta familia que Dios está tomando en la parábola, que representa a Dios mismo, ¿sabe cuál es la tarea de este padre? ¿Qué había hecho este padre en casa? El padre había establecido principios, ¿verdad? El padre había establecido principios. Esa es la tarea de un papá. Quiero que levanten la mano los papás, el hombre papá. Los papás que están aquí, padre, esposo, levante la mano, levante la mano. Yo quiero ver levantada su mano. ¿Sabe cuál es nuestra tarea principal? Escúcheme, por favor. La tarea principal de un padre, más que comprar una casa, más que dar estudio, más que hacer mercado, es establecer principios en casa. Esa es la tarea de un padre. Y la tarea de una madre, quiero que las madres levanten la mano, todas las madres levanten la mano. La tarea de una madre es respaldar los principios que se han establecido en casa. Ahora, para poder uno establecer principios como padres, lógicamente que debemos estar en el secreto con Dios y establecerlos no según la cultura, no según el machismo, no según mi parecer, sino según lo establecido por Dios en su palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Cuáles son los principios que deben regir la familia? Y el padre establece principios y la madre los respalda. No hay cosa más terrible que cuando los hijos encuentran a los padres divididos. ¿Sabe qué hacen los hijos? Juegan, ¿verdad? Manipulan cuando no encuentran a los hijos unidos. Recuerdo cuando los hijos estaban creciendo y a veces me llamaban, yo estaba
trabajando en otros lugares, haciendo el ministerio, y entraba una llamada: papá, ¿me dejas salir al parque? Y la primera le dije: bueno, ¿ya hiciste las cosas en casa? Sí, sí, bueno, puedes salir. Y después me di cuenta que la mamá les había dicho que no. Entonces, cuando la mamá les decía que no, me llamaban a mí para que les dijera que, para que les dijera que sí. Entonces, cuando encontré esa grieta, nos pusimos de acuerdo con mi esposa. Y cada vez que los hijos me llamaban y decían: papá, ¿me das permiso de salir, de hacer algo? Yo le decía: ¿qué dijo tu mamá? Ah, pero es que mi mamá, si tu mamá dijo que no, entonces es no. Yo no puedo desautorizar a mi esposa. ¿Me hago entender en eso? La unidad. Ahora, mire lo interesante. Aquí hay una regla de 3 directa que debemos aplicar en casa cuando se habla de principios. Mire lo siguiente: autoridad sin amor es igual a dictadura. Usted va a tener que anotar mucho de lo que yo voy a decir si quiere llevar esta enseñanza. Autoridad sin amor es igual a ¿qué? A una dictadura. No puedo decir esos padres que yo creo que en el Perú no hay, pero le cuento de algunos papás que existen en Colombia. Mire lo siguiente: esos papás que dicen: es que en la casa las cosas se hacen así, y al que no le guste, que se vaya de la casa. ¡Wow! Bravos, imponentes, rígidos, militares. Donde hay amor sin dictadura, perdón, amor, autoridad sin amor, eso es igual a una ¿qué? A una dictadura. Entonces va a haber temor, va a haber fricción, se van a levantar los hijos así. Y sabe, a los hijos nunca se les dice que se larguen de la casa. Jamás. Yo los saco de la cobertura a mi casa. Pero mire lo interesante: la regla directa dice que también que amor sin autoridad es igual a condescendencia. No deje que el muchacho haga lo que quiera, que llegue a la hora que quiera, que tranquilo, que pobrecito el niño. Cuidado con eso también. Entonces, la regla de 3 directa dice lo siguiente: autoridad más amor igual a formación. Me hice entender en eso, ¿verdad? Estoy hablando a una iglesia muy inteligente, por eso voy a ir rápido. Entonces, mire lo interesante: este padre estableció principios. Pero ¿sabe una cosa? Y dígame si eso no pasa en la casa. Escúcheme esto: siempre donde hay principios habrá resistencia. Siempre habrá resistencia. A mayor o menor grado habrá resistencia en esa casa. Si usted me dice: pastor, mi hijo nunca ha desobedecido, mi hijo siempre ha sido obediente, pues con respeto, o el hijo está enfermo o usted está mintiendo, porque la Biblia dice que el corazón del hombre tiende al mal. Y si el Señor no conociera el corazón, o por cuanto conoce el corazón de los hijos, fue que Dios puso padres para poderlos formar. Siempre donde hay principios hay ¿qué? Hay resistencia. Y en esta casa, cuando leemos el hijo pródigo, ¿qué pasó con este hijo? ¿Qué pasó con el hijo pródigo? A él no le gustó lo que había en la casa. Mi papá es aburrido, mi papá sí que pelea, mi papá quiere que yo solo estudie, que haga eso. Esta vida no me gusta. Yo quiero vivir es una vida como yo quiera, decía este hijo pródigo. Yo quiero vivir libre. Así que este hombre y este muchacho planeó una estrategia. Dijo: ya sé qué voy a hacer. Le voy a mentir a mi papá y le voy a decir que me dé la herencia, y que con esa herencia voy a trabajar y le voy a meter un golazo y me voy de la casa con mi plata. Entonces dice la palabra que este hijo le pidió la herencia a su padre. Pedir la herencia a su padre era un acto vergonzoso.
era considerar a su padre muerto, era no tener la conciencia que debería estar con su padre hasta la ancianidad, era ignorar la responsabilidad que ese hijo tenía en su casa. Y dice que pidió precisamente la herencia. Y dice la palabra que el padre, cuando escucha esto, dice que lo hizo así, repartió la herencia. Ahora, usted sabe que aún jurídicamente la herencia solo se da cuando los padres mueren, ¿verdad? Cuando los padres mueren. Y mire lo interesante, que no vamos a ir hasta allá en la enseñanza, pero el hijo pródigo recibió la herencia y el hijo mayor también recibió. El hijo mayor también recibió la plata. Y entonces este hijo, ojo con esto, este hijo que recibe la herencia tomó el dinero. Y después de tomar el dinero, entonces ese muchacho, dice la palabra, que planeó todo para un día irse de la casa. Y alistó su ropa, alistó su mochila, metió ahí toda su ropa y dijo: de esta casa me largo. Yo no quiero vivir en esta casa donde lo mandan a uno, esta casa donde todos son órdenes, donde es oficio, donde mi papá quiere que yo no haga sino lo que él dice. Yo quiero vivir una vida libre, dice este muchacho. Y entonces, ¿qué hizo este muchacho? Dice que un día tomó su maleta y se fue de la casa, su mochila. Aquí quiebra un principio, quebró una relación y quebró un sueño realmente de familia. ¿Cómo cree que queda el corazón de un padre? Y eso me recuerda a un hombre llamado David Ormachea. No sé si usted ha escuchado de David Ormachea, un gran hombre de Dios que habla de familia. Y mire la experiencia de David Ormachea que cuenta en uno de sus libros, donde dice que lo invitaron a un congreso de familia con más de un año de anticipación. Preparó sus enseñanzas y dice que llegó el evento, predicó, la gente contenta con la palabra, compraron sus libros, compraban sus enseñanzas en aquella época en CD. Y todo el mundo contento, y él estaba muy feliz porque Dios lo estaba respaldando en ese evento de familia. Pero cuando el evento iba terminando, dice que se le acercó un hombre y sin anestesia le dijo las siguientes palabras: doctor David Ormachea, yo no sé cómo usted enseña de familia tan elocuentemente cuando sus hijos ni cristianos son. Sus hijos no eran cristianos, estaban apartados del Señor. Y dice que ese hombre se derrumbó. La aflicción vino a su corazón y volvió a su casa mal, triste, y se metió con Dios por días orando. Y en medio de la oración empezó a surgir una pregunta: ¿qué es ser buen padre? ¿Qué es ser buen padre? Porque de padres buenos dolorosamente han salido malos hijos. Y de malos padres han salido buenos hijos. Siempre creeríamos que por ley directa de buenos padres salen buenos hijos y de buenos padres y de malos padres salen malos hijos. Pero en la realidad de la vida no siempre ha sido así. Así que él comienza a reflexionar qué es ser buen padre, para llegar a la siguiente conclusión: ser buen padre no siempre es tener buenos hijos. Ser buen padre es haber hecho lo que Dios nos ha mandado hacer. Dígame a eso. Así que este muchacho dice que se va de la casa, como se fue Samuel David un día. Y entonces viene la segunda palabra del padre. ¿Cuál es la segunda palabra? ¿Cuál es la segunda palabra? Diga: proceso. Y la segunda palabra del muchacho, ¿cuál es? ¿Está conmigo en la enseñanza? Reconocimiento. Mira lo interesante. El muchacho se va. Ese día se alistó temprano, se puso su túnica Levi's, sus sandalias Adidas, metió la plata en una mochila del Perú y dijo: me largo de esta casa y yo no voy a permitir que mi papá me diga más. Yo haré con mi vida lo que quiera. Y dice
que este muchacho se fue y tocó fondo. Aún Jesús dice que vivió perdidamente, dice la parábola. Vivió perdidamente para dejarlo a la imaginación. Y el hijo mayor en el versículo 30 dice que aún estuvo con prostitutas. Es decir, que su vida fue una vida ¿qué? Una vida desordenada. Y entonces el muchacho empezó con los amigos, donde había trago, donde habían mujeres, donde había toda clase de placer. Y claro, cuando hay dinero, hay amigos, ¿verdad? Cuando hay dinero, hay amigos. Y esto para que ninguno de nosotros seamos hijos pródigos. Y empezó a vivir así este muchacho. Y dice la palabra que muchos días viviendo así el muchacho decía todas las mañanas: esta es la vida que yo me merezco. Estoy viviendo lo que quiero. Así es la vida, de placer, de trago, de droga, de mujeres, como yo quería vivir. Pero un día se levantó y metió la mano en la mochila del Perú y no encontró nada. ¿No encontró qué? No encontró nada. Entonces, cuando tiene esa experiencia, dice: ah, no, pues yo voy a ir a mis amigos, con los que he tomado trago, con los que he malgastado mi dinero. Pero dice la palabra que cuando él vuelve a los amigos, cuando esto, ya no hay amigos. ¿Se imagina usted? Uy, venga, ¿por qué no me ayuda? Usted con el que gasté mi plata me ayuda, me da de comer. Uy, no tengo tiempo, no tengo plata. Me deja quedar en su casa. Uy, no lo puedo. Y terminó ¿qué? Solo. El día viernes yo hablé de cuando Judas traicionó al maestro. Y recuerde que cuando traicionó al maestro y volvió a los sacerdotes, ¿qué le dijeron los sacerdotes? ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú, porque el mundo siempre va a pagar mal. No tenía dinero ni para comerse un ceviche peruano. No tenía dinero para nada este muchacho. Y entonces comienza a vivir una crisis. ¿Comienza a vivir qué? Comienza a vivir una crisis. Dice que no tenía plata, no tenía para comer. Y entonces ahora sí empezó a considerar la posibilidad de trabajar. Y va a un lugar, va a otro, y dice que solo le dieron trabajo cuidando cerdos, un trabajo inmundo para los judíos, ¿verdad? Ahora, aquí nos tendríamos que hacer algunas preguntas, aunque es una parábola, pero la parábola tiene sentido. Hagámonos esta pregunta: ¿será que el padre sabía en dónde estaba el hijo? ¿Cuántos dicen sí? Levante la mano. Levante la mano los que dicen que el padre sí sabía dónde estaba el hijo. A ver, como 2 o 3 manos. Baje la mano. ¿Cuántos dicen no? Bueno, ¿y los demás por qué no levantan la mano? Están perdidos, ¿no? ¿O no la levantan para no quedar mal? Escúcheme esto. ¿Le parece bien el estudio de la parábola? Miren lo interesante. Este padre sí sabía en dónde estaba su hijo. ¿Sabe por qué? Porque el padre representa a Dios y Dios siempre sabe en dónde están sus hijos perdidos. Y si uno considerara la cultura y el ambiente de la época, este era un hombre importante. Escúcheme, este era un hombre importante. Las ciudades no eran tan grandes y podía considerar en dónde estaba su hijo. Mire lo interesante. Entonces uno se tendría que preguntar: ¿por qué el papá no salió en busca de su hijo? Y otra pregunta que nos podíamos hacer: ¿será que el padre hubiera podido ayudar a su hijo? El padre era hacendado, tenía plata, tenía criados, tenía dinero. ¿Será que podía haber ayudado a su hijo? ¿Sí o no? ¿Lo hubiera podido ayudar? Para este papá era muy fácil haber puesto un dinero por Yape y que el hijo hubiera recibido el dinero al otro lado. Le hubiera sido muy fácil. Pero aquí hay algo que Dios me habló en el corazón. Escúcheme, por favor. Y aquí hay una enseñanza clave que Dios me dio en este pasaje.
El pastor José Satirio dos Santos es un pastor de Colombia que ha hecho un trabajo muy interesante. Y él encontró a un gran hombre de Dios que le sirvió al Señor, pero se apartó de Dios y lo encontró mal en un municipio de Bogotá, en un pueblo pequeño. Y él vuelve a la iglesia y habla con la junta asesora de la iglesia y dice: mira, ya hay un hombre que le sirvió a Dios, está mal, ¿será que lo podemos ayudar? Y la junta asesora de la iglesia dijo sí. Acordaron ayudarlo por un año con una ofrenda muy especial mensual. El pastor Satirio tomó la primera ofrenda y volvió a ese municipio y llegó a la casa de ese hombre que estaba mal para darle la buena noticia que la iglesia le iba a ayudar en su crisis. Y dice el testimonio que cuando el pastor Satirio llega a la casa de ese hombre y habló con él, llegó el momento de darle la buena noticia que la iglesia le iba a ayudar, y metió la mano al bolsillo para sacar la primera mesada. Y cuando metió la mano al bolsillo, el Espíritu Santo le habló al pastor Satirio y le dijo lo siguiente: no lo toques, porque él está en mi proceso. ¿Me estoy haciendo entender en la enseñanza? ¿Es claro lo que le estoy diciendo? Mire lo interesante. Mire lo interesante. Cuando Samuel David estaba mal, a los días que se fue a la casa, yo sabía dónde estaba, supe dónde estaba mi hijo. Estaba durmiendo literalmente en el piso con un amigo actor de televisión. Y lo vi mal, lo encontré flaco, acabado, ojeroso y sin ilusiones. Lo vi mal. Y yo tenía recursos para ayudarlo, pero no lo hice porque Dios ya había hablado a mi corazón. Y déjeme decirle esto, y le voy a dejar esto aquí. Si usted no está de acuerdo, ahorita yo agarro mi avión y me voy, y el pastor Eliseo le arregla el problema a usted. Pero déjeme decirle lo siguiente. ¿Sabe qué me dijo Dios? ¿Y sabe qué aprendí? Escúcheme por favor. Que la mayoría de padres no saben amar. Pastor, no me diga eso. Sí, la mayoría de padres no saben amar. ¿Sabe por qué? Porque la mayoría de padres aman desde el sentimiento y no desde el principio. Mira lo interesante. Este padre comprendió lo siguiente, y atesore esto en su corazón: que los hijos que no quieren aprender a través del consejo tendrán que aprender a través del proceso. ¿Es claro lo que le estoy diciendo? Los hijos que no quieren aprender a través de consejo, ¿ha encontrado esos hijos que ya le fastidian los consejos? ¿Ha encontrado esos hijos que menosprecian a los papás? Ay, ya no me diga nada más. Ay, esta cucha no me diga nada más. Ya me tiene aburrido su cantaleta. No más sermones. Ese hijo no quiere aprender a través del consejo. Entonces ese hijo va a tener que aprender a través del proceso. Y Dios estaba procesando a este hijo. Dios lo estaba procesando. Pero mire lo interesante. Cuando Dios está procesando a alguien, que ningún ser humano meta su mano. No sé si me estoy haciendo entender en la enseñanza. Nadie tiene que meter su mano. Mire lo interesante. Señor, mira a mi hijo, mira a mi esposo, mira a mi familiar que está mal. Padre, trata con él. Padre, restáuralo. Ah, ¿tú me lo estás entregando? Bueno, si tú me lo estás entregando, dice Dios, voy a tener que procesarlo. Y entonces Dios está procesando a alguien, y nosotros somos los primeros que dañamos los procesos de Dios. Este padre no dañó el proceso que el hijo tenía que vivir. Dijo: no lo voy a tocar porque él necesita vivir el proceso. ¿Verdad? La niña se porta mal, novios impíos, queda embarazada, y en vez de permitir que viva el proceso, venga mijita, yo le cuido a los niños y siga viviendo como quiera. Tan raro eso, ¿no? Se unen en yugo desigual, se van así sin casarse. Mijita, venga, mijito, haga una piecita aquí más, un cuartico más aquí en la casa, y yo lo dejo que viva aquí. ¿Usted cree que ese hijo va a cambiar? No, porque los papás están dañando los procesos. No sé si me estoy haciendo entender. Mire lo interesante.
cómo nosotros dañamos también los procesos. ¿Sabe que hay que permitir que los hijos vivan procesos? Que el hijo pródigo viva procesos. ¿Hasta cuándo? Como lo dice la Biblia, Reina Valera 60, hasta que volviendo en sí. Mire la frase tan fuerte, dice, hasta que volviendo ¿qué? Hasta que volviendo en sí. Esta versión dice, cuando finalmente entró en razón y se dijo a sí mismo, hasta que volviendo en sí. ¿Quién le estaba hablando al hijo cuando volvió en sí? Nadie. El proceso quebró el orgullo. El proceso partió la autosuficiencia. El proceso partió la prepotencia de corazón que tenía. Y ese hijo que había menospreciado al papá, que decía que esa casa era aburrida, que qué jartera hacer caso, ese hijo entonces tuvo que ¿qué? Tuvo que reconocer que había fallado. Me estoy haciendo entender en eso, ¿verdad? Miren lo interesante. Y ¿no se imagina usted ese muchacho todos los días allá cuidando cerdos? El niño que no se limpiaba, no se ensuciaba las manos. ¿Usted no ve que hay hijos que son prepotentes en la casa? La niña se baña el cuerpo y no saca ni la ropa interior del baño. No ayuda a sacar la basura. El muchacho no quiere tender la cama. La mamá le lleva la comidita hasta el cuarto. A ver, mi niño, yo no sé por qué, espero que aquí en Perú no suceda, pero yo veo papás y mamás que tienen hijos de 25 años, 30 y todavía dicen, ay, mi niño. ¿Cuál niño? ¿Cuál niño? Trátelo como un varón. Trátelo como una señorita ya grande. Déjele asumir responsabilidades. Trátelo a su altura. ¿Sabía usted que según el comportamiento del ser humano, un hijo, sea varón o mujer, a los 11 años ya debe ser responsable de todas sus cosas? Debe tender su cama, debe recoger la loza, debe ser una persona que ayude en el oficio, debe ser una persona responsable de sus tareas en el colegio. Pero no se da cuenta que todavía hay hijos grandes y todavía hay que hacerles todo. A ver, mi niño, yo le sirvo la comida. No, no levante el plato, mi niño, que yo se lo levanto. Mi niño de 25 años. Por eso hay hijos por allá todavía de 30 años. Papá, me da para el bus, me da para el taxi. Oigan, ni siquiera producen, porque no les enseñamos a tener carácter y a ser productivos. Y estamos levantando generaciones, escúcheme por favor, generaciones que conocen sus derechos pero ignoran sus responsabilidades. Y el crecimiento equilibrado de un ser humano reconoce derechos pero cumple responsabilidades. Dígame a eso. No me mire mal, que le estoy predicando la palabra. Reconoce responsabilidades. No levantemos hijos engreídos. No levantemos hijos frágiles. No levantemos generaciones que solo saben de derechos y no conocen sus responsabilidades. No los trate de niños cuando ya están viejos. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Entonces dice que este muchacho vuelve en sí. ¿Y cuándo se conoce que ese muchacho volvió en sí, que fue quebrado? Mire, hasta que reconoció la pérdida de los 3 valores más importantes de un ser humano. Y el texto lo dice. ¿Cuáles son los 3 valores más importantes de un ser humano? Dice que reconoció su pérdida de integridad. ¿Reconoció qué? Su pérdida de integridad, porque dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconoció que perdió su pérdida de integridad. Segundo valor del ser humano que perdió, reconoció su pérdida de dignidad. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y tercer valor que perdió, reconoció su falta de libertad. Ahora hazme como uno de tus jornaleros. Reconoció. Y el muchacho estaba ahí en ese lugar cuidando cerdos. Y tal vez ese muchacho decía, ¿cuándo voy a volver a la casa de mi papá? Solo cuidando los cerdos. ¿Cuándo voy a volver a la casa de mi papá? Y por allá un cerdo le decía, hoy, hoy, hoy. Oiga, el cerdo fue como una voz profética, vuelva hoy. Vuelva ya a la casa de su padre.
Y mire lo interesante. A cada palabra del texto hay que prestarle atención. Dijo, ya sé qué voy a hacer. Me voy a levantar y voy a volver a la casa de mi padre. Y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y el muchacho entonces determina volver a casa. ¿Cuál es la tercera palabra del papá? ¿Cuál es la tercera palabra? Perdón. ¿Y cuál es la tercera palabra del muchacho? Regreso. Regreso. Entonces dice la palabra que el muchacho comienza su regreso a casa. Y el texto deja ver que su padre, escúcheme, que su padre lo esperaba. ¿Que su padre qué? Que su padre lo esperaba. Yo me imagino, por el paisaje colombiano, tenemos una región que se llama el Eje Cafetero, donde hay unas fincas en unas lomas muy bonitas. Y allí yo me imagino que ese padre vivía en una hacienda como el Eje Cafetero en Colombia. Y todas las mañanas clamaba delante de Dios: Señor, mi hijo, que vuelva mi hijo. Señor, intercedo por mi hijo. Y Dios sí que recibe el clamor de un papá y una mamá que clama por sus hijos. Alguien que diga amén a eso. Y después de clamar delante de Dios ese padre, yo creo que se tomaba un exquisito café colombiano y salía a la puerta y miraba el camino con la esperanza que su hijo un día regresara. Y tal vez un día oró, se alistó, se tomó su café colombiano. Bueno, aquí esto es como té. Se tomó su café colombiano y salió a la puerta. Y a lo lejos ve venir un hombre harapiento, sucio, descalzo, maloliente, con la ropa sucia. Pero cuando lo ve a la distancia dice: mi hijo, allá viene mi hijo. ¿Qué cree que le dijeron los jornaleros? Patrón, ese no es su hijo, ese es un gamín. Ese es un habitante de calle. Ese es un hombre desechable, como dicen en Colombia. No sé si lo dicen aquí, de la calle, un drogadicto. Ese no es su hijo. Ese es mi hijo. Allá viene mi hijo. Porque qué lindo saber que un padre reconoce a su hijo, no importa las circunstancias en las que se encuentre. Y dice el texto, escúcheme, dice el texto que el papá salió corriendo donde estaba su hijo. Y aquí hay algunos asuntos maravillosos, porque nos deja ver un acto de amor y de misericordia. ¿Sabía usted que era un acto de vergüenza y de humillación que un hombre adulto corriera hacia un joven? Lo correcto era que el joven viniera hacia donde estaba el papá corriendo. Pero es el papá el que corre, porque la palabra dice que Jesucristo vino a buscar y hallar lo que se había perdido. No fuimos nosotros, fue Él el que nos buscó a nosotros, y el que busca al hijo pródigo. Dígame a eso. Y cuando corre este padre, algunos entendidos en este texto dicen que sus ropas se abrieron y su desnudez se dejó ver, para saber que eso fue lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Fue desnudado. Y a veces nos han presentado un Jesús en la cruz donde sus partes íntimas estaban cubiertas. ¿Sabía usted que Jesús fue crucificado totalmente desnudo? Pero dice que corrió donde estaba su hijo. Y cuando lo encuentra, se lanza sobre su cuello, lo abraza. No le importa el mugre, no le importa el olor, no le importa la condición. Sus lágrimas se mezclaron con el mugre, con la suciedad de su hijo, y lo abraza. Mi hijo ha vuelto a casa, mi hijo está aquí en casa. Y dice que cuando lo abraza, su hijo, en medio de las lágrimas, comienza a recordar las palabras que había preparado para decirle a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y si usted estudia bien el texto, recuerde que el hijo le iba a decir: ya no soy digno de que me llames tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero cuando dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, el padre interrumpe para decirle: basta. Si has comprendido
que le fallaste a Dios y que afrentaste la autoridad terrenal, has aprendido la lección. Eres bienvenido a casa. Y regresa con su hijo a casa. Y dice la palabra entonces que cuando llega a la casa dice: vamos, agua fresca para este hijo. Hay que quitar el mugre y quiero que saquen la túnica como la de José, la de colores, para los mejores invitados, para los más importantes. Pónganle la túnica para decir: aunque te había salido de mi cobertura, te vuelvo a cubrir. Y dice también que mandó poner anillo para decir: tú sigues bajo mi pacto. El anillo es símbolo de pacto. Estás bajo mi pacto. Y dice: póngale sandalias para decir: no eres un esclavo, eres mi hijo. Tienes dignidad de hijo. Y dice la palabra que una vez ese hombre está nuevamente vestido, ese hijo está en esa dignidad, dice: ahora saquen el becerro gordo. ¿Cuál becerro gordo? Tal vez tenías animal allí. Y los sirvientes, los jornaleros, los trabajadores de ese hombre tal vez dijeron: patrón, quieren comprar este becerro, le van a pagar buen dinero. Pero él decía: no, déjenmelo ahí que lo tengo para una fiesta. ¿Cuál fiesta? Él tenía la fe que su hijo iba a regresar. En toda casa donde hay un hijo pródigo, el Señor va a visitar esa casa y va a haber fiesta de restauración por la misericordia de la sangre de Jesucristo de Nazaret. Dígame a eso: habrá fiesta en su casa, habrá fiesta. Y dice la palabra que empezó la fiesta, la celebración por un hijo que estaba perdido, pero que regresó a casa. Eso me recuerda cuando Samuel David, después de tanto tiempo, decide volver a casa. Vivió mucho tiempo fuera de casa. Mal, no lo toqué. Le hubiera podido enviar dinero por Yape, pero no se lo envié. No lo toqué porque necesitaba el proceso de Dios. Pero cuando Dios lo quebró, volvió a casa. Había botado la universidad, había hecho muchas cosas. Una época difícil, vuelve a casa, el ambiente todavía está un poco tenso. Y como ya no estaba en la universidad, me empezó a ayudar con algunas tareas que tenía. Y un miércoles nosotros íbamos a jugar fútbol con algunos pastores, íbamos a jugar fútbol. Me dijo: papá, ¿te puedo acompañar para ir a jugar fútbol? Yo dije: ¿será que no quiere hacer las tareas que le dejé? Le dije: bueno, vamos a jugar fútbol. Y nos fuimos a jugar fútbol. Y yo debería ir a las oficinas del concilio de las asambleas de Dios por mi responsabilidad. Y él debía ir a la iglesia a hacer las tareas que tenía. Y después me dice: papá, ¿te puedo acompañar al concilio? Yo dije: uy, este no quiere hacer las tareas. Le dije: bueno, acompáñeme. Y llegamos al concilio. Y cuando llegamos al concilio, ahí estaba un misionero que ha sido mi maestro, fue mi maestro en la licenciatura, un hombre que yo amo mucho. Seguramente conoció para algunos de ustedes. Y cuando me ve, él es muy efusivo. Se llama Mike Shields. Y empezó: hola Santiago, ¿cómo estás tú? Me alegra verte. Porque él habla así. Y yo lo saludé. Y cuando vio a Samuel David, nunca lo había visto, nunca. Y cuando ve a Samuel David dice: tú, ven conmigo, ven conmigo. Y se lo llevó para allá a una oficina. Hablaron como media hora, yo me quedé hablando con su esposa. Y después de hablar con Samuel David, salió y dijo: vamos a orar por Samuel, vamos a orar por Samuel. Dios tiene un plan con Samuel. Y bueno, pues si él dijo que había que orar, pues tocaba orar. Y oramos por Samuel David en ese momento. Y cuando íbamos en el carro regreso a la iglesia, la pregunta del millón: ¿y qué te dijo? ¿Y qué te dijo? El papá chismoso, ¿y qué te dijo? Papá, que me vaya para Argentina, que él me va a ayudar a estudiar en el IBRP. ¿Sabe cuáles fueron mis palabras? Le voy a ser sincero. Le dije: ¿y para qué, Samuel? Para que también tires ese proceso con la universidad. Fui duro con mi respuesta. Pero ¿sabe qué me dijo Samuel? Dijo: no, papá, voy a aprovechar esta oportunidad. Yo sé que Dios está en el asunto. Y Dios se lo llevó para Argentina. Estuvo un tiempo allí en Argentina. Tiene un encuentro tan profundo con Dios. Y como predicaba hoy el pastor Adrián, fue bautizado con el fuego del Espíritu Santo allí en Argentina. Y desde ese día, escúcheme, antes de que aplauda, desde ese día hasta hoy,
Samuel, David ha ido en crecimiento y crecimiento, amando, sirviendo a Dios, predica la palabra, evangeliza habitantes de las calles, gente que vive debajo de los puentes, va por las plazas, va por los parques, le ha servido al Señor, ha compuesto canciones para Dios, está en Estados Unidos en este momento dando un fruto tan grande y tan poderoso para Dios, porque regresó a la casa del Padre. Dele un aplauso al Señor. Déjeme leerle esto. Estoy mirando el reloj. Yo quiero que me dé unos 2 minutos más. Yo quiero que usted me escuche sobre esto. Dice que en la historia hubo 2 hombres que vivieron en la misma época, uno justo y uno impío. 2 hombres. Un hombre llamado Max Yukets en Estados Unidos, que fue ateo, enemigo acérrimo de Dios. Y dice que este hombre llevó una vida pecaminosa. Présteme toda la atención. Se casó con una muchacha incrédula como él. De sus descendientes, 300 de ellos fueron indigentes, 150 fueron delincuentes, 7 fueron asesinos, 100 fueron alcohólicos. Más de la mitad de las mujeres de la generación de este hombre fueron prostitutas. Los 540 descendientes de los Yukets le costaron al gobierno de Estados Unidos en aquella época $1.250.000. Pero en la misma época nació un hombre llamado Jonathan Edwards. Y escúcheme esto, mire esto. Jonathan Edwards, contemporáneo de Yukets, fue un gran hombre de Dios. Se casó con una mujer cristiana y muy piadosa. De sus más de 1.394 descendientes, 13 fueron rectores de universidades, 65 fueron profesores universitarios, 3 fueron electos senadores de los Estados Unidos. Entre ellos hubo 30 jueces, 100 abogados, 60 médicos, 75 oficiales del ejército, 100 predicadores o misioneros, 60 prolíficos escritores muy reconocidos. Un descendiente de Jonathan Edwards fue vicepresidente de los Estados Unidos. 80 se desempeñaron como funcionarios oficiales. 295 se graduaron con honores en la universidad. Y además de esta lista hubo gobernadores y ministros de relaciones exteriores. La descendencia de Jonathan Edwards no le costó un peso a los Estados Unidos, aportaron al desarrollo. ¿Cómo cree o cómo quiere que sea su descendencia? El mensaje ha sido claro, ¿verdad? ¿Cómo quiere que sea su descendencia? Y nos vamos a colocar en pie para proclamar que si hay algún hijo pródigo, volverá a casa del Padre. Dígame a eso. Dígame a eso.